Gentiles amigos, bienvenidos a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Existen elementos jurídicos para que se anule la elección del pasado 2 de junio. Se lo preguntaremos al abogado penalista Guillermo Hamdan Castro, quien ha estudiado el tema pues desde que ocurrió lo que ustedes saben que pasó. Guillermo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. La pregunta la repito. ¿Existen elementos jurídicos para que se exija la nulidad de la elección? Y te hago la pregunta, cuando ya, por ejemplo, la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez, ya reconoció su derrota. Mira, perfecto. Si me permites, voy a leer dos párrafos. Sin criticar el sentido del voto de los mexicanos en razón del libre sufragio, solo pretendo que la voluntad popular sea respetada, cualquiera que fuese la parte ganadora, bajo reglas justas y equitativas antes, durante y después de la contienda electoral. Es mala práctica cuando se exigían reglas justas siendo oposición y violarlas después en una manera sistemática siendo gobierno. Expreso que en términos generales los parámetros electorales fueron observados, salvo el relato de las siguientes impugnaciones. Y así, paquetes sin documentación electoral, paquetes que no tenían boletas sufragadas, paquetes sin boletas sobrantes, paquetes con boletas clonadas, paquetes con boletas de distrito destino donde se estuvieran contabilizando, paquetes con boletas diferentes a secciones lejanas, boletas sin doblar que fueron desprendidas del bloc y colocadas al interior de las urnas, boletas cruzadas al interior de los paquetes electorales sin el sello de los consejeros distritales, paquetes con boletas sobrantes donde votaron más que los registrados, aparición inexplicable de las famosas casillas zapato, hasta la estimada participación de un software enigmático del hijo de Manuel Bartlett. Sin embargo, el motivo de mi alocución es externar mi fundada preocupación, a jamás dudarlo, sobre el comportamiento presidencial y de algunos de los partidarios de Morena y comparsas, violando la Constitución y las legislaciones secundarias para efectuar una elección de Estado. Repito, esto fue, a mi consideración, una elección de Estado. Al no observarse ni sancionarse los atropellos contra la equidad, igualdad y pareja legalidad de la justa electoral, como el ataque continuo al opositor en las mañaneras, la manipulación de los programas clientelares, las campañas anticipadas, el proselitismo de los siervos de la nación, la instalación y remoción de funcionarios complacientes, advertencias legales inobservadas, el descaro uso de recursos públicos, el ocultamiento operacional del dinero de procedencia ilícita, la permisividad de la injerencia extranjera, la participación ilegal de distintos servidores públicos, el ambiente de violencia generalizada, la coacción empresarial, la ofensa hacia determinados medios informativos y la tolerancia encubierta de otros, la vigilancia gubernamental disruptiva, apoyos con franca discriminación, invasión de facultades ejecutivas no contempladas, 4.5 millones de pobladores que fueron sospechosamente incorporados a las listas nominales sin tener la nacionalidad. En fin, la huella inobjetable de un árbitro vendido y un piso disparejo. Por todo lo escrito
y sin remordimiento alguno, me permito concluir que la anulación de la elección debe ser procedente y así debe ser decretada por el Poder Judicial Federal Electoral. Y si quieres, ahora sí empezamos a platicar algunas cosas. Sí, gracias, Guillermo. ¿Se puede probar todo lo que acabas de enumerar? Absolutamente, porque todo de alguna manera está en las impugnaciones que fueron presentadas en tiempo y forma legal. ¿El ciudadano común y corriente pudiera ver esas impugnaciones o están reservadas para la autoridad electoral? No, yo las he estado obteniendo de varios medios informativos, y bueno, me imagino que deben de estar abiertas a la consideración pública. El pueblo mexicano tiene derecho a saber exactamente qué fue lo que sucedió en esta feria electoral del día 2 de junio del presente año. Bueno, déjame hacerte una aclaración. Hace algunos días, 2 o 3 días, ya se dictó la primera resolución del Tribunal Electoral Judicial Federal en el sentido de que efectivamente reconocen que hubo irregularidades en la elección del 2 de junio. Esto es, pues, simple y sencillamente hoy día ya una cosa juzgada. El hecho de que reconozcan que hubo irregularidades nos permite pensar que se puede anular, que van a anular la elección. Bueno, tienen ya un precedente donde evidentemente fue fundado y motivado los razonamientos respectivos y entonces pues esperemos que hagan un estudio profundo sobre la situación que se antoja conflictiva cuando menos, irregular en muchos sentidos y pues esperamos que el Poder Judicial Federal, que recientemente ha tenido unos ataques totalmente indiscriminados en contra del Poder Judicial, pues lo cual amerita también otro tema de conversación, porque el artículo 49 de la Constitución concretamente se establece que no podrán reunirse en una misma persona dos o más de los poderes que están contemplados en la Constitución, que es el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, es evidente que el presidente de la República es el representante del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, a pesar de que están ahorita tratando de hacer malabares en relación a la sobrerepresentación con el objeto de hacer cambios constitucionales. El Legislativo es un órgano totalmente sumiso al poder del presidente de la República y pues lo único que nos queda a los mexicanos es el amparo y la protección del Poder Judicial Federal. Entonces, es muy importante que nosotros manifestemos nuestro abierto desacuerdo en relación a que se impida al Poder Judicial Federal una independencia, una autonomía y pretendan de la noche a la mañana despedir a 1,650 empleadores de la Administración de Justicia en el país. ¿Y a quién van a poner? Entonces, pues esto es gravísimo. La política, perdón, la judicialización nunca debe de ser politizada. Es una situación sumamente grave lo que estoy comentando. El Poder Judicial de la Federación, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene lo que resta de junio, julio y prácticamente agosto, porque en septiembre pretenden ya imponer el Plan C, es decir, aplicar la reforma judicial, que todos los jueces, magistrados y ministros de la Corte sean electos por voto popular. ¿El tiempo que queda es suficiente para echar abajo esta elección de Estado? Mira, yo creo que sí hay tiempo suficiente para hacerlo, pero la inmensa preocupación es, uno, que tengan la mayoría en las cámaras y dos, que destruyan al Poder Judicial. Destruyendo al Poder Judicial
te lo digo con toda la sinceridad del mundo, estamos abiertos a que exista en México una dictadura, una tiranía en toda la extensión de la palabra. Guillermo, regreso un poquito sobre la pregunta anterior. El Poder Judicial de la Federación, con el tiempo que le queda de autonomía, puede anular la elección por un lado y luego complemento con tu respuesta. Instalada ya la mayoría calificada, tal vez por medios artificiales, pero instalada al fin y al cabo, podrían revertir lo que el Poder Judicial determinara sobre la nulidad de la elección? Mira, el único que está capacitado constitucionalmente para decidir quién va a ser el próximo presidente, el primero electo y luego constitucional de la República Mexicana, el único es el Poder Judicial de la Federación, que casualmente no está integrado y no estuvo integrado durante mucho tiempo por parte del presidente de la República. O sea, esto también hay que hacer una meditación con mucha conciencia. Estamos ante la Comisión de Delitos Electorales, por lo menos un servidor como periodista así lo advierte. Y Así es, cuando se cometen delitos de esta índole, hasta donde tu servidor entiende, ameritan prisión. absolutamente. Está totalmente determinado en una ley especial de conformar el artículo 6 del Código Penal, en el sentido de que se deben atender los delitos previstos en legislaciones especiales, en este caso particular, la legislación en materia electoral. ¿Quiénes serían presumiblemente los probables, hablo de los funcionarios, de los servidores públicos, los probables, los sospechosos, presumibles delincuentes electorales que ameritan cárcel? Mira, evidentemente hablando, estamos hablando en primer lugar de la ciudadana Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, por una serie de hoy hechos absolutamente conocidos por la población mexicana. También estamos hablando del CE Mario Delgado, en razón a toda la investigación que en forma muy profesional está totalmente dictaminada y documentada por parte del Código Magenta en relación al trámite en el tema de huachicoleo y en el tema de recursos ilícitos en la operación electoral. Y también la participación totalmente al margen del derecho por parte de la secretaria de Gobernación, en el sentido de que ella no puede determinar nada absolutamente en relación a otro poder de la federación, como es el legislativo, y el momento de decidir y decir que ellos tendrían la mayoría calificada, evidentemente está fuera de sus funciones constitucionales. Por lo tanto, es ilegal esa actuación. Pero la secretaria de Gobernación determinó, según ella, el reparto de curules, en fin, dentro de la conferencia mañanera del presidente López Obrador. ¿Habría complicidad del presidente? Mira, déjame decirte, hoy el presidente, bueno, de alguna manera tiene su fuero, pero es evidente que hay muchísimas conductas que, bueno, inclusive, pues no lo digo yo, lo importante es que el INE presentó más de 45 observaciones en donde ellos mismos, el Instituto Nacional Electoral, confirma que el presidente violó la legislación electoral. No lo digo yo, lo dice el propio Instituto Nacional Electoral. Pero hasta donde sabemos, pues se va a quedar esto sin consecuencias penales. No lo sé, eso le corresponde a las autoridades. Ellos tienen la obligación de hacer las investigaciones respectivas La y en su elección, momento oportuno deslindar las responsabilidades del caso. la elección del 2 de junio pareciera haber sido un golpe de Estado. Alguien puede considerar que efectivamente fue un golpe de Estado, alguien, entre otras personas, estudiosos del derecho comparado y de la situación geopolítica,
entienden que esta situación es una situación parecida a lo que sucedió con perdón, con el señor Castillo, el presidente de Perú. Entonces, alguien pudiera llegar a considerar que esta elección de Estado es un golpe de Estado contra las instituciones democráticas de nuestro país. ¿Qué se necesita para que se solicite de manera formal la nulidad de las elecciones del pasado 2 de junio? Bueno, ya fueron presentadas por parte de los partidos, que por cierto hicieron muy mal papel, con unos impresentables, como es el presidente del PRI. Bueno, no voy a hablar de ese tema, pero lo que te quiero decir es que las impugnaciones, a mi manera de entender, han sido ya presentadas en una forma totalmente formal y con la acumulación de pruebas respectivas. Así se entiende dentro, pues, de los muchos comentarios y dentro de alguna situación que pude consultar. Entonces, es una situación que le corresponde al Tribunal Federal Electoral llevar un análisis concienzudo y, pues, lo único como ciudadano mexicano, lo único que se pide es que quien gane, se respete la voluntad popular. Yo no me inclino ni a favor de uno ni a favor de otra persona, y que no se entienda de otra manera lo que estoy diciendo. Mi preocupación legítima, que hoy ya merita algo más que una legítima preocupación, es una angustia totalmente justificada, está en respetar la voluntad popular. Pero ¿y si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, encuentra que efectivamente hubo casillas zapato o casillas donde votaron más electores de los que estaban en el registro, en el padrón electoral, en la lista nominal, o que votaron 4.5 millones de personas que no son ciudadanas mexicanas por nacimiento ni por naturalización? Si tan solo se comprobaran estas tres, ¿qué debería proceder, Guillermo? La anulación de la elección. Y procediendo la anulación de la elección, significa que tendríamos que hacer una nueva elección y una nueva votación con reglas muy estrictas en cuanto a una situación de equidad y de imparcialidad, en donde la justa electoral sea absoluta y llanamente abierta y respetada. La nueva elección, Ya no podría, en donde jurídicamente hablando, ya no podría participar la candidata ganadora. y Porque la, hoy es candidata ganadora, y hoy la- no es una presidenta electa, ni no, se mucho le menos menciona como personal. virtual presidenta electa, pero no es presidenta electa. Esto sería hasta el 23 de agosto, según entiendo. Así es. Esta, en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara la nulidad de la elección, ¿la tendría que organizar el INE otra vez con Guadalupe Tadei y con las mismas personas? Bueno, yo creo que evidentemente ella tendrá que ser removida, porque el árbitro se decantó en razón a una determinada posición partidista. Y esto es absolutamente claro. Ella tenía, aparte, un conflicto de interés con todos sus familiares que trabajan en el partido Morena. Entonces, pues ella evidentemente no tiene la calidad de imparcialidad que es requisito sine qua non, fundamental, esencial, para poder llevar a cabo una labor de la importancia de la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Finalmente, Guillermo, ¿podrían venir de los organismos colegiados como la Barra Mexicana de Abogados, por ejemplo, las denuncias solicitando la anulación de la elección, la nulidad de la elección,
¿Podrían venir también del extranjero, de organismos de derechos humanos extranjeros? Mira, déjame decirte que México ha firmado la Comisión Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos tratados y convenios internacionales, pactos internacionales, fueron firmados y ratificados por México hace mucho tiempo. Y pues evidentemente hablando, esto podría en un momento determinado, jurídicamente hablando, ser procedente ante los tribunales respectivos eh, eh, y en ese sentido, pues sí pudieran determinar algunas cuestiones en cuanto al derecho a votar y ser votado, básicamente hablando. Pero yo como mexicano, pues no puedo permitir en mi ámbito competencial, por ningún motivo y bajo ninguna consideración, que vengan extranjeros a tratar de limitar nuestra soberanía y a tratar de imponernos determinadas conductas o determinados comportamientos que ellos, pues simple y sencillamente, tienen que permanecer al margen. El pueblo mexicano es soberano. El artículo 136 de la Constitución establece la posibilidad de que cuando no se respete la Constitución en pleno, el pueblo mexicano, que es el soberano, tiene la posibilidad de revertir alguna determinada situación, siempre y cuando sea con una cuestión pacífica y respetuosa. ¿Cómo sería esto último, Guillermo? ¿Cómo puede el pueblo mexicano revertir una ilegalidad de este tamaño? Pues evidentemente, si está acreditado la serie de irregularidades, que muchas son hechos notorios, y el hecho notorio no está sujeto a comprobación alguna, precisamente por ser notorio, es una regla fundamental del derecho. Entonces, pues al pueblo mexicano le corresponde pues salir a manifestarse, como de hecho en algunos otros países en donde ha habido alguna situación de irregularidad en cuanto a la justa electoral, pues han salido a manifestarse. Entonces, yo no estoy aquí invocando violencia, ni mucho menos, pero sí, evidentemente, el pueblo mexicano tiene todo el derecho a exigir que se respete la voluntad popular. Por eso, en el principio de mi intervención contigo, hago mención a que lo más importante de todo esto es que la libertad del sufragio y el voto efectivo se respete, con reglas claras y bajo procedimientos totalmente transparentes. Rechazo de una manera contundente la injerencia de potencias extranjeras, que sería lo peor que nos pudiera pasar.